Si estás en este video es porque te interesa convertirte en un jugador de eSports de Call of Duty. Bienvenidos al Club Gaming and Tech, el sensei de este lado, y estás en el lugar correcto, dado que en este video te voy a mostrar cómo puedes convertirte en un jugador profesional de Call of Duty siguiendo estos sencillos pasos. Y si te quedas hasta el final te explicaré qué ventajas, desventajas reales tiene ser un jugador de eSports de Call of Duty, además qué tanto debes invertir para lograrlo y unos consejos de lo que no debes hacer en tu camino de pro player de Call of Duty. Así que sin mucho bulto, comencemos. Lo más importante para convertirte en un jugador de eSports de Call of Duty es tener habilidades sobresalientes, por lo cual es fundamental que dediques tiempo para practicar y mejorar tus habilidades. Puedes hacerlo jugando partidas en línea, viendo videos tutoriales en YouTube y trabajando en tus puntos débiles. Debes practicar con regularidad y esto es muy importante, que dediques tiempo a practicar cada semana para mejorar tus habilidades. Trata de jugar al menos unas horas al día o cada 2 días para tener un buen progreso. Debes aprender a jugar con distintas dinámicas. Tú sabes que Call of Duty tiene una amplia variedad de dinámicas, es decir, diferentes habilidades, armas. Trata de jugar con todas ellas para aprender sus fortalezas y debilidades y poder utilizarlos de manera efectiva en cualquier situación. Debes trabajar en tus puntos débiles y, como sabes, todos tenemos puntos débiles como jugadores, por lo que es importante identificarlos y trabajar en ello para mejorar. Por ejemplo, si eres de aquellos que tienes problemas para disparar con precisión, debes trabajar en tu puntería y entrenar tu gatillo. Algo importante es analizar tus partidas. Después de cada partida, analiza qué hiciste bien y qué puedes mejorar. Mira tus estadísticas y ve qué aspectos de tu juego necesitan trabajo. También puedes ver videos de tus partidas y analizarlas para ver qué puedes hacer diferente la próxima vez. Algo bastante interesante es mirar tutoriales en YouTube y seguir a otros jugadores. Señores, hay muchos tutoriales en YouTube que te pueden ayudar a mejorar tus habilidades y aprender trucos, técnicas nuevas. También puedes seguir a otros jugadores de Call of Duty en las redes sociales y ver cómo juegan y qué técnicas utilizan. Y una vez que hayas mejorado tus habilidades, es hora de unirte a un equipo o crear el tuyo propio. Los equipos te permiten jugar con otros jugadores de tu nivel y trabajar juntos para mejorar aún más. Si no conoces a nadie que quiera unirse a tu equipo, puedes buscar a otros jugadores en foros en línea o en redes sociales. Asegúrate de unirte a un equipo de jugadores de tu nivel para poder trabajar juntos y mejorar. Si te unes a un equipo de jugadores muy por debajo o muy por encima de tu nivel, puede ser frustrante o poco productivo. Asegúrate de que tus compañeros de equipo tengan una personalidad compatible contigo. Es importante que puedas trabajar bien juntos y que se puedan llevar bien como equipo. Asegúrate de tener metas y objetivos similares en el equipo. Si quieres competir en los torneos más importantes y tu equipo solo quiere jugar por diversión, es probable que no estén alineados y no puedan avanzar juntos. La comunicación es clave en cualquier equipo. Asegúrate de que tus compañeros de equipo sean buenos comunicadores, que puedan hablar abiertamente, honestamente. O sea, eso es sumamente imprescindible. Asegúrate de que tu equipo tenga una buena organización y que sepan cómo gestionar su tiempo y sus responsabilidades. Un equipo organizado y eficiente tendrá más éxito que uno caótico y desorganizado. Y una vez tengas un equipo, es hora de empezar a participar en torneos. Por lo que empieza por los torneos locales, ya que son más fáciles de acceder y te permiten ganar experiencia y conocimiento. Mira, puedes buscar torneos locales en foros en línea, en redes sociales. Por ejemplo, hay páginas web y foros en línea donde anuncian torneos locales de Call of Duty. Puedes hacer alguna búsqueda en Google o en las redes sociales para encontrar estos eventos. También hay muchas ciudades que tienen comunidades de jugadores de Call of Duty donde se organizan eventos y torneos locales. Puedes buscar en las redes o foros en línea para encontrar estas comunidades y unirte a ellas. También hay tiendas de videojuegos locales que tienen eventos o torneos de Call of Duty. También puedes preguntar en estas tiendas de tu zona si tienen algún próximo evento o cómo puedes participar en ellos.
Y si no encuentras ningún torneo local, oye, ¿por qué no organizar uno tú mismo? Puedes ponerte en contacto con otras personas interesadas en Call of Duty en tu zona y organizar un evento local. También puedes utilizar las redes sociales para promocionar tu torneo y atraer a más jugadores. Y una vez tengas experiencia en los torneos locales, es hora de probar suerte en los torneos en línea. Los torneos en línea te permiten competir contra jugadores de todo el mundo y ganar premios más importantes. Puedes buscar torneos en línea en sitios especializados o en redes sociales. Por ejemplo, hay páginas web y foros en línea que se anuncian torneos de Call of Duty y puedes hacer alguna búsqueda en Google o redes sociales para encontrar a estos. También existen muchas comunidades de jugadores de Call of Duty en línea que organizan eventos y torneos. Puedes buscar en las redes o foros en línea para encontrar estas comunidades y asegúrate de unirte a ellas. Muchas plataformas de juegos en línea como PlayStation, Xbox tienen torneos oficiales de Call of Duty donde tú puedes participar. Asegúrate de revisar las reglas y los requisitos para poder participar en estos. Y si no encuentras ningún torneo en línea, también tienes la opción de organizar uno tú mismo, donde puedas ponerte en contacto con alguna tienda de videojuegos o algunas personas que puedan hacer algún tipo de sponsor o personas interesadas en Call of Duty en línea y organizar un evento. También puedes utilizar las redes sociales para promocionar tu torneo y atraer aún así más jugadores. Y llegado a este punto debemos decir las cosas como son. Si quieres convertirte en un jugador de eSports de Call of Duty de tiempo completo, es importante que consigas patrocinios. Los patrocinios te proporcionarán dinero y apoyo para que puedas dedicarte por completo a tu carrera como jugador de eSports. Puedes buscar patrocinios en empresas de videojuegos o empresas que estén interesadas en el mundo de los eSports. Asegúrate de tener una buena imagen pública y de promocionarte de manera efectiva para atraer a los patrocinadores. Crea una presencia en línea, señores, y esto es importante porque esta presencia será tu línea sólida y activa para atraer a los patrocinadores. Asegúrate de tener un perfil en redes sociales actualizado y de publicar regularmente contenido interesante y de calidad. También puedes tener un blog o un canal de YouTube donde puedas compartir tus habilidades y consejos en el videojuego. Oye, y asegúrate de participar en los torneos y los eventos. Mira, mientras más visibilidad tengas, más atractivo serás para los patrocinadores. Participa en los torneos y eventos de Call of Duty, tanto locales como en línea, para aumentar tu perfil y que te hagas conocer. Si tienes un equipo de jugadores con un buen nivel de habilidad, es más probable que los patrocinadores te den una oportunidad. Trabaja en formar un equipo sólido y dedicado y busca patrocinios en conjunto. Y ahora mismo muchas empresas están interesadas en patrocinar a jugadores de eSports. Puedes contactar a las empresas directamente, enviarles tu currículum, una propuesta del patrocinio. Asegúrate de presentar tu mejor perfil y demostrar por qué eres una buena opción de patrocinio. Y algo que muchas personas descuidan es su imagen como jugador, señores. Como jugador de eSports, tu imagen pública es muy importante. Asegúrate de tener una presencia en línea muy positiva y de comportarte de manera profesional en todo momento. También es importante que tengas una página, unas redes sociales bien mantenidas, que compartas contenido continuo de calidad para construir tu marca personal. Mira, debes ser respetuoso. La forma más importante de mejorar tu imagen pública es comportarte de manera respetuosa. Trata bien a tus compañeros de equipo y a los demás jugadores y muestra respeto por el juego y la comunidad. Y aunque Call of Duty es un videojuego, debemos entender que ya los eSports son deportes y debes comportarte como tal. Debes aceptar primero las derrotas con gracia y celebrar las victorias con modestia. Si quieres tomar el juego en serio y conseguir patrocinios, es importante que seas profesional en todo momento. Eso incluye cumplir con tus compromisos, respetar a los demás y ser puntual. Todo lo que publiques en línea afecta a tu imagen pública y asegúrate de publicar contenido apropiado, de calidad y evitar publicar comentarios ofensivos o inapropiados que realmente afectarían tu imagen. Asegúrate de asistir a los eventos y conferencias de Call of Duty que te permitirán conocer a otras personas de la comunidad y te ayudará a mejorar tu imagen. Aprovecha estas oportunidades para aprender y conocer a otros jugadores y así también puedes armar quizás o reforzar tu equipo. Y ser jugador profesional de eSports de Call of Duty puede tener muchos beneficios. Los profesionales de eSports
pueden ganar dinero a través de premios en torneos, patrocinios y otras oportunidades de trabajo. Muchos torneos de eSports se celebran en diferentes partes del mundo, lo que puede darte la oportunidad de viajar y conocer nuevos lugares. Los jugadores profesionales de eSports a menudo tienen una gran cantidad de reconocimientos y admiración de parte de la comunidad de jugadores y de otras personas. Los jugadores profesionales de eSports a menudo tienen la oportunidad de trabajar en otras áreas relacionadas con los videojuegos, como el desarrollo de juegos o la enseñanza. Y si eres de aquellos que ama jugar Call of Duty y quieres hacerlo a nivel profesional, ser jugador de eSports te permitirá vivir de tu pasión y dedicarte a lo que te apasiona. Ahora bien, ser jugador profesional de eSports de Call of Duty puede tener algunas desventajas, señores, y es que los jugadores profesionales a menudo sienten una gran presión para ganar y tienen que soportar la presión de sus compañeros de equipo y de los patrocinadores. Esto muy poca gente lo habla. Los jugadores profesionales a menudo tienen que dedicar muchas horas al entrenamiento y al juego para mantenerse al nivel necesario, señores, para competir. Todos los días la gente va mejorando y debes estar al día en este sentido. Debido a los horarios de entrenamiento y de juego, señores, que son bastante exigentes, a menudo puede ser difícil de encontrar, señores, tiempo libre para hacer otras cosas. Y al igual que cualquier deporte, señores, un jugador profesional de Call of Duty puede llevar a problemas de salud como el síndrome del túnel carpiano o de la fatiga visual. Y aunque algunos jugadores profesionales de eSports ganan mucho dinero, no todos lo hacen, señores, y puede ser difícil vivir de esto como una carrera a largo plazo. Y debes saber que para convertirte en un jugador profesional de eSports de Call of Duty, necesitarás realizar algunas inversiones, y lo primero es que necesitas una PC competente, necesitas una PlayStation 5 o un Xbox Series dependiendo, pero si necesitas sí o sí un monitor competitivo, necesitas también un mouse, teclado de alta calidad, necesitas un headset de buena calidad, micrófono. Hemos hablado de esto aquí para comunicarte con tu equipo y tener respuestas. Y si quieres que haga un video aparte sobre qué hardware específico, puedes escribírmelo aquí debajo en los comentarios, deja un like para que esperes este próximo video. Pero también necesitarás tener, además del juego, las actualizaciones, que si las expansiones, los pases, estar al día con el meta. Eso es parte de la inversión, pero el entrenamiento puede ser donde tengas que invertir más, señores, porque a veces hay personas que buscan lo que es un coaching para mejorar más sus habilidades y estar al tanto de las últimas tácticas y estrategias del juego. Al principio, si quieres participar en torneos y eventos de Call of Duty, es posible que tengas que invertir en viajes y alojamiento. Y existen otros costos asociados para ser jugador profesional de eSports, como la ropa del equipo de competición. Tú sabes que al principio, si no tienes un sponsor, debes hacer esas inversiones para organizarse y realmente buscar los patrocinios para poder llevar el equipo. Y ahora te explicaré las cosas que debes evitar si quieres convertirte en un jugador profesional de eSports de Call of Duty. Realmente no debes tomarte las cosas de manera personal, señores. Los juegos de eSports son muy competitivos y es fácil tomar las cosas de manera demasiado personal. Recuerda, mira, es un juego, es solo un juego y no te tienes que tomar las cosas demasiado en serio. La toxicidad es un gran problema en el mundo de los eSports y puede ser muy destructiva para tu carrera. Debes asegurarte de ser un buen compañero de equipo y de ser respetuoso con tus oponentes. Jugar a videojuegos profesionalmente puede ser muy exigente y es fácil descuidar tu salud. Asegúrate de dormir lo suficiente, comer de manera saludable y hacer ejercicio regularmente para mantenerte en forma. Aunque jugar a videojuegos profesionalmente puede ser tu pasión, es importante no ignorar tus responsabilidades académicas o laborales. Asegúrate de equilibrar tu tiempo de juego con tus otras responsabilidades. Mira, y el camino al éxito como jugador profesional de eSports puede ser difícil y lleno de obstáculos. Oye, no te rindas cuando las cosas se pongan difíciles y sigue trabajando duro para alcanzar tus metas. Y estos son algunos de los principales jugadores profesionales de Call of Duty que han hecho. Deadshot, por ejemplo, es un ex jugador profesional y actualmente es CEO y fundador de 100 Tips, un equipo de eSports, y tienen una marca de ropa. Karma es un jugador profesional de Call of Duty y es considerado uno de los mejores tiradores del mundo y actualmente juega para Optic Gaming. Scump también es otro profesional de Call of Duty y es conocido por su habilidad para liderar el equipo a la victoria. Actualmente también está
en Optic Gaming. Crimsix es uno de los jugadores más exitosos de Call of Duty y ha ganado numerosos torneos a lo largo de su carrera y actualmente también está en Optic Gaming. Y finalmente Clayster es un jugador profesional de Call of Duty y es conocido por su habilidad para adaptarse a cualquier situación. Actualmente juega para Dallas Empire. Y convertirse en un jugador de eSports de Call of Duty toma tiempo y esfuerzo, pero con dedicación y determinación puedes alcanzar tus metas. Si sigues estos pasos y trabajas duro, estarás en el camino correcto para convertirte en un jugador profesional de Call of Duty. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al Club Gaming and Tech. También puedes seguirnos en las redes sociales para tener más consejos y actualizaciones sobre cómo convertirte en un jugador de eSports. Gracias por ver este video, déjanos un like. Y este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.